Para triunfar en la vida, usted necesita curvas. Use portabustos Prétora. Que le aproveche, mi capitán. Igualmente, mi coronel. Si ustedes recuerdan, en el año 2014, David Fincher estaba por estrenar una de las películas más esperadas de su carrera. El asunto fue que cuando llegó con Perdida, mucha gente terminó dividiéndose en cuanto a su opinión como uno de los directores más importantes que existía a nivel mundial. ¿Por qué traemos a colación esto? Perdida es una película que nos muestra un perfil diferente sobre un personaje femenino. Ahora, esto no es innovador. Decenas de películas se han filmado acerca de mujeres que realmente no son buenas y no son víctimas, o son víctimas pero que se convierten en victimarias. El hecho de pintar a una mujer como un ser humano que también es capaz de generar maldad, que es capaz de generar crímenes y que es capaz de tener cierta idea maquiavélica en su cabeza, pues pareciera ser un pecado en estos tiempos. Pocos escritores se atreverían a hacer una película como esta, pero sobre todo, pocos escritores tienen la idea de cómo hacer una historia que se profundice tanto en aspectos de la psique humana, con un realismo y con una honestidad tan brutal como lo hacen tanto Arturo Ripstein como Luis Alcoriza. Hay que hacerlo, mi vida, por nuestro amor. No puedo seguir así. Necesito tus caricias, sentirte solo mío. Juego Peligroso es una película de 1967 dirigida por Arturo Ripstein en el primer segmento y en un segundo segmento por Luis Alcoriza, y es una película escrita en su primer segmento, es decir, H.O. Homero Olmos, por Gabriel García Márquez y protagonizada por Leonardo Villar y Julissa, en una historia que nos habla acerca de cómo la fragilidad masculina está disfrazada de ego y seguridad. Mientras que el segmento dirigido por Luis Alcoriza, escrito por el propio Luis Alcoriza, es protagonizado por Milton Rodríguez, que después se convertiría en un actor muy recurrente en el cine nacional, y por supuesto nuestra adorada Silvia Pinal en otro de esos papeles que dan miedo. Y este segmento habla de cómo el aburrimiento puede detonar cosas bastante macabras y se deja salir de control. ¿Para qué lleve esa cantidad de dinero? Para cerrar una boca. Ya le contaré por el camino. 1967. Plena revolución sexual. Estamos hablando de la contraparte de lo que vimos con El loco mundo de los jóvenes. Para hablar de personajes femeninos como personajes centrales dentro de una historia, era algo muy novedoso si se rompían todos los arquetipos que normalmente se le cuelgan a los personajes femeninos, donde las mujeres eran doncellas y si eran villanas, eran mujeres que estaban resentidas con algo, pero por culpa de un hombre y se volvieron malas. Digo, esto es una simplificación caricaturesca, pero por ahí va la cosa. El asunto es que estamos viendo aquí dos historias como personajes mucho más reales, mucho más cínicamente creíbles dentro de lo que es esta construcción psicológica de un nuevo cine. Y estamos viendo en primer lugar a una Julissa que sabe ser suficientemente manipuladora para construir y envolver a un personaje que resulta ser, paradójicamente, un manipulador profesional como lo son los publicistas, y que tiene el ego de sabérselas de todas y de ser un gran seductor porque sabe utilizar su verbo, y al final pues termina como termina la cosa. Y eso es algo que sucede en la realidad. ¿Por qué no? Esto no es un ejercicio de hipergamia, es un ejercicio de entender que son seres humanos actuando no necesariamente con buenos fines. Deja de tener un enfoque moral para hacer un enfoque realista y que nos permite entender moralmente como audiencia que hay algo que está podrido. Y eso es lo que debemos agradecer de este tipo de películas. Mi mujer me espera. ¿Es celosa? Como una fiera enjaulada. ¡Qué rico! Ahora, esta historia brilla sobre todo porque tiene el mérito de haber sido escrita por el Gabo. Miren, ahí está el crédito. Y precisamente algo que tenemos que mencionar es que Gabriel García Márquez no solo fue un buen periodista, un buen cronista, un buen novelista y premio Nobel de literatura. Pareciera pasar desapercibido que fue un gran guionista, un gran contador de historias también para el cine. Y no solo por adaptar historias de alguien más. Esta es una historia original de Gabriel García Márquez. Y ojalá alguien nos esté escuchando por ahí, gente que maneja los derechos de su obra. Sería muy interesante poder tener en papel los guiones que escribió para el cine. Tal vez no todos, pero sí algunos que se pudieran editar. ¿Nos están escuchando gente de Penguin Random House?
Es una buena idea, yo nada más pongo las ideas, ustedes saben si las hacen o no, pero creo que sí sería muy interesante, porque esa parte y esa faceta de Gabriel García Márquez es muy importante de valorar, que vale mucho la pena entenderla y saber cómo vivía o cómo pensaba el lenguaje cinematográfico desde el papel El Buen Gabo. Mi esposa y yo tuvimos que saltar en paracaídas desde un avión incendiado. No me diga. En el segundo segmento tenemos esta historia llamada divertimento, un efecto de la modernidad, del acelere, de la vida al límite. Actualmente se acusa a mucha gente o mucha gente se excusa del TDA y que por el TDA cometen tonterías. Además de ser una persona que no se deja manipular, es una persona que tiene demasiada iniciativa y entonces estamos viendo, así como en la otra película, el cazador termina cazado, la víctima termina siendo victimaria. En este caso se mete a comprender la psique de una mujer que vive al extremo, que vive al límite. Tenemos una película que empieza como una historia de humor negro, que después se convierte en un thriller y que al final termina siendo tan macabra como un slasher de terror. Vamos, esto nos recuerda a la película Crash. No la que ganó el Oscar injustamente en 2005. Estamos hablando de una que salió 10 años antes, dirigida por David Cronenberg, donde se habla de una parafilia, por decirlo así. Esta parafilia por las emociones fuertes, una parafilia por buscar esa satisfacción sensorial, si lo podemos llamar de esta manera, a través de los accidentes de automóviles, a través de los traumas. Pues uno diría, Cronenberg empezó a hacer cosas desde finales de los años 70. Otra vez estamos en esta agradable sección conocida como México se adelantó a todo lo que hacía el cine mundial años después, pero nadie se dio cuenta. Y que debemos tener muy presente para sentirnos orgullosos dentro del cine que se hacía en México y que se puede seguir haciendo si los escritores de cine en México se atrevieran a escribir historias, se atrevieran a mover las tramas. Pero hay mucho miedo a que se les diga que el guión está fumado, o que el guión está pretencioso, o que no hay historias interesantes. Pareciera que ya todo se ha dicho y que no hay nada más que contar, más que seguir ciertas reglas de salva el gato. Algo que puede caracterizar a un buen guionista es que se atreve a contar historias porque las ha visto, porque se atreve a imaginar más allá de lo que es predecible. Y esto es lo que hace muy importante a películas como Juego Peligroso. En su segmento HO y en su segmento divertimento, son películas escritas para transgredir los límites de lo que se puede esperar de una historia como esta. Es que lo veo tan preocupado que pensé que a lo mejor podría necesitar una, digamos, confidente. No necesito nada. Hay algunas ideas visuales que esta película nos muestra precisamente el discurso de cambio en cuanto a ciertas perspectivas acerca de las relaciones entre hombres y mujeres. Ideas viejas que se renuevan, sí, pero también nos habla de una crítica que es necesaria y que siempre ha sido necesaria inclusive en nuestros tiempos. Desde entonces ya se hablaba de un dominio masculino sobre el femenino. Y sacar una película como esta con juegos visuales donde a los hombres en ciertas situaciones se les asfixia en los espacios, se les encierra en ciertas posiciones y que las imágenes nos están reflejando precisamente eso, nos habla de una metáfora en la que ciertas actitudes pues ya no eran tan válidas. La señorita es una santa, una santa. Ay, por favor, por favor. Pero si hay una línea que continúa el cine que están haciendo en este momento Ripstein y Alcoriza, es el asumir que la crítica que hacían, por ejemplo, gente como Emilio Fernández, que aunque no lo parezca, era un hombre que hacía una denuncia a la violencia machista. O como Gabaldón, o como lo hacía Ismael Rodríguez, que de cierta manera reflejaban ese rostro duro y feo de la masculinidad dentro de sus películas en el cine mexicano. Para finales de los años 60 nos dimos cuenta, y es algo que denuncian tanto Alcoriza como Ripstein, en sus historias estamos viendo a otro tipo de perfiles que también son de cierta manera nocivos para entender nuestras diferencias de género. Y ojo, hablamos de nuestras diferencias de género porque hablar de equidad y de igualdad tal vez para muchos ya suena un poco sobado. Tal vez si comprendemos las diferencias es que podemos decir vamos a bajarle 3 rayitas de ambos lados. Y es que precisamente los personajes masculinos en esta historia también reflejan aspectos muy negativos que tenemos los hombres. Esto no tiene nada que ver con hipergamia, no tiene nada que ver con una forma en la de denuncia únicamente a las mujeres. Es una denuncia a ambos géneros en la que alguno puede abusar del otro y viceversa.
y termina siendo lo que muchos llaman en la actualidad relaciones tóxicas. Entonces, esa toxicidad está siendo denunciada en este tipo de películas. Si me dejas, en 5 minutos te tiño el pelo con agua mineral. No, me voy a la peluquería. Como quieras. Tal vez lo más rescatable de una película como Juego Peligroso es que es de esas películas que te dejan pensando desde la parte sensorial. Estamos hablando de una película donde no estás viendo gente con una brújula moral definida. Estás viendo a un ser de carne y hueso. Estás viendo gente y personajes que tienen esta idea de ser como son y como te los puedes encontrar en la calle si es que pudieras observar y leer todos sus movimientos o su mente. Y nos deja una buena lección en todo eso, ¿no? Y terminas teniendo con ambas historias una experiencia en la que la audiencia tiene que decir, carajo, ¿qué acabo de ver? No me siento mal, no me siento sacado de onda, pero esto fue diferente. Y esto es algo que mantenía, o por lo menos vislumbraba, una guía de cómo el cine mexicano podía evolucionar, por lo menos una década después. Vamos a lo más importante de 1967. Y de hecho, la siguiente historia sucede en Comala.